En el día de hoy vamos a ver el trabajo práctico relacionado con el enraizamiento de estacas, continuando con el grupo de fitohormonas denominados auxinas. El rol de las auxinas en el desarrollo vegetal, ustedes ya lo vieron, las auxinas son reguladores de crecimiento que promueven diversos aspectos fisiológicos ya observados en trabajos prácticos anteriores, y entre sus funciones la más importante se destaca que promueve el crecimiento de tallo y coleóptilo, estimula formación de raíces adventicias, inhibe crecimiento de raíces en concentraciones bajas, promueve también la dominancia apical, induce la floración femenina, induce la diferenciación vascular, retarda la abscisión de órganos, promueve el crecimiento de los frutos y también regulan el tropismo, ya sea que estemos hablando de fototropismo o de geotropismo. En este trabajo práctico nos vamos a enfocar particularmente en la capacidad de las auxinas para estimular la formación de raíces adventicias en los tallos y hojas. Veamos un poquito, recordemos que las plantas se pueden propagar asexual y sexualmente. En las plantas superiores puede ser cualquiera de estos dos tipos. La propagación sexual se realiza mediante la producción de semillas como resultado de la unión de gametos masculinos y femeninos. Y la propagación asexual se basa en el uso de una parte de la planta como propágulo para su multiplicación. Este método es complementario por ahí al anterior, pero en algunas especies es el único posible. Por ejemplo, en bulbos de cebolla, lo que es tubérculos de papa, algunos estolones de frutilla se pueden ver también. Y las estacas, las cuales también se utilizan para la multiplicación clonal de muchos cultivos. Ambos tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, la sexual, que es por semillas, tiene la ventaja de tener una diversidad genética que aporta cada uno de los gametos, y estas semillas tienen una combinación única de genes, ¿sí? Y le da una variabilidad genética, lo cual es crucial para que después se puedan adaptar a diferentes ambientes, y les da también la resistencia a diferentes enfermedades. Le da un beneficio también que le permite la dispersión, tanto en el tiempo como en el espacio. Y la desventaja es la variabilidad de la descendencia, o sea, esta recombinación genética produce plantas que son diferentes en cuanto a características de sus progenitores. Por ahí también necesitan un tiempo para la madurez. Las que son propagadas por semillas pasa por un estado juvenil hasta que finalmente maduran y pueden entrar en la etapa reproductiva. En cambio, la reproducción asexual, la ventaja es que mantiene las características de la planta madre de la cual se extrajo, ya sea un bulbo, una estaca. Va a producir una nueva planta con las mismas características genéticas de la planta madre, y van a madurar muy rápidamente porque ya tienen esas características de juvenilidad. Pero la desventaja es la falta de diversidad. Como les decía, en el caso de la propagación sexual, los clones van a tener baja diversidad genética y van a ser susceptibles a enfermedades y plagas. Podemos dividir las estacas en cuatro, de tallos de madera dura, semidura, blanda y herbácea, estacas de hojas y yemas, o estacas de raíz. Las estacas de tallo comúnmente se toman de trozos de tallos de una planta, y según el estado del tejido puede ser de manera dura, que proviene de tallos leñosos, generalmente tomados en invierno, por ejemplo vid, rosal, la higuera. Madera semidura, por ejemplo cítricos, que son tallos parcialmente lignificados, que generalmente se juntan en verano o fines de primavera. También tenemos madera blanda y herbácea, como pueden ser tomados de plantas muy jóvenes o de brotes nuevos. Ahí tenemos un ejemplo de estacas de vid. Después tenemos estacas de hojas, que se usan una hoja completa o una parte de la hoja que puede formar raíces y de ahí generar una planta nueva, por ejemplo, begonias, sansevieria. Fíjense a sansevieria como la porción de hoja genera una planta nueva. Tenemos estacas de hojas y yemas, incluyen una hoja con una yema axilar para permitir que la nueva planta se desarrolle. Por ejemplo,
la rosa china, hibiscus, cítrico, jazmín y finalmente tenemos la estaca de raíz. La estaca de raíz se toman segmentos de raíces que puedan ser capaces de emitir brotes y formar nuevas plantas, por ejemplo, frambuesa, zarzamora y algunos otros. ¿Qué factores van a afectar el enraizamiento? Ya hablamos que el tipo de estaca depende del órgano de la planta, pero el enraizamiento y la producción de raíces adventicias depende de varios factores y algunos de ellos vamos a ver a continuación. Eh, Uno de los que más le afecta es la especie vegetal. De acuerdo a la especie podemos tener estacas que sean de más fácil enraizamiento o de más complicado. De ahí que tenemos las que se denominan recalcitrantes, que son aquellas estacas que no responden, como ustedes ven a la derecha, no responden al enraizamiento. Además de la especie, depende de la edad del material de la planta madre del cual nosotros extraemos. Tenemos que tener en cuenta principalmente la especie y el tiempo que tiene esta planta, ¿sí? Porque hay una relación entre la concentración carbono-nitrógeno que a medida que va descendiendo es como que se dificulta más la generación de raíces adventicias. Otros factores que afectan el enraizamiento también es el estado sanitario y nutricional de la planta. En cuanto a nutrición, la planta tiene que estar bien nutrida, no le pueden faltar microelementos ni macroelementos porque obviamente va a tener que construir la estructura de lo que va a ser la raíz, no va a estar haciendo fotosíntesis, entonces necesita tener un buen contenido nutricional y de reservas. Por otro lado, la topófisis, que es la ubicación en la rama, hay que tener en cuenta dónde está ubicada. Por lo general, mientras más cercanos al eje principal y más cercanos a la raíz, tienden a responder mejor al enraizamiento. Y otra cosa importante es la eh, topófisis, que vamos a ver un poco más adelante. La época del año, por lo general, es necesario que las estacas estén en activo crecimiento, por eso suelen tomarse en primavera, verano, salvo que sean de madera dura, que pueden llegar a tomarse en otoño, pero hay que tratar de evitar los periodos donde la planta madre de la cual se va a extraer esté en periodo de reposo porque dificulta más la respuesta. También hay que ver la presencia o no de yemas, y la presencia de yemas va a inducir a que la yema quiera crecer y consumir las sustancias reservas que son necesarias para generar raíces. El grosor del material va a influir en la cantidad de sustancia reserva también que posee el material. Y así hay otros factores más que van a intervenir. Según Harman Alkester, la iniciación de raíces sigue un proceso que tiene 4 etapas. La primera es la desdiferenciación de células madres específicas. Hay unas células madre inicialmente dentro de los tejidos que experimentan una desdiferenciación. Significa que las células que estaban cumpliendo una función se revierten a un estado de totipotencialidad o un estado meristemático, ¿sí? Para que se vuelvan a organizar. Después ocurre la formación de iniciales de raíces. Se forman como unos iniciales de raíces a partir de ciertas células cercanas a los haces vasculares. Y esas células adquieren características meristemáticas ya gracias al proceso de desdiferenciación. O sea, ya se desdiferenciaron totalmente. Luego, desarrollo subsecuente de los iniciales de raíz en primordios ya organizados y finalmente la emergencia, ¿sí? Estos primordios radicales crecen y emergen a través de los tallos. Establecen también las conexiones con el sistema vascular. Y en esta parte cabe destacar el papel fundamental de las auxinas en este proceso porque su concentración influye tanto en la división como en la diferenciación celular. Vemos que ambos son claves para el desarrollo de estas raíces. El trabajo práctico de hoy entonces es observar el efecto de una auxina en el enraizamiento de estacas utilizando el método lento. Cuando hablamos de métodos para el enraizamiento de estacas,
Existen dos métodos principales para inducir este enraizamiento. El método lento implica colocar la estaca en soluciones de auxina de baja concentración que van entre 10 a 500 partes por millón de 8 a 10 horas, seguidos de su transferencia a un sustrato como por ejemplo agua, perlita u otro melo. Y el método rápido, en cambio, utiliza altas concentraciones de auxina, es como un shock auxínico que va entre 1000 y 5000 partes por millón y de un tiempo de exposición breve, seguido también de la transferencia a sustrato, a agua o a lo que sea. En este trabajo práctico se va a emplear el método lento, probando diferentes concentraciones de auxinas y las estacas van a ser transferidas después de un periodo de inmersión de 8 a 10 horas. Los productos comerciales que se usan para el enraizamiento suelen tener auxinas como ácido indolbutírico, ácido indolacético y ambas son naturales, o el ácido naftaleno-acético que es sintético. Para este trabajo vamos a usar ácido indolbutírico. Se van a utilizar como material vegetal estacas de sauce. De sus ramas se van a extraer estacas aproximadamente de 15-20 centímetros de longitud, todas iguales, con 10 estacas por tratamiento. La preparación de las estacas va a incluir un corte en bisel en la región superior del corte y un corte al ras en la parte inferior. Se van a eliminar las hojas, se va a dejar una porción del pecíolo para definir la posición de las yemas laterales. Tienen que ver en que la topófisis, ¿sí?, no puede invertirse en la estaca, tiene que mantener esa orientación. Y si vemos que tienen algunas lesiones, estas deben descartarse. Lesiones o síntomas de patógenos sistémicos se descartan. Es importante destacar que el sauce tiene características morfológicas favorables para que enraice, facilitando el proceso en las condiciones normales. Así que esta especie puede mostrar una buena respuesta al enraizamiento ya en la inmersión en agua. Pero vamos a ver que si las auxinas afectan o no al enraizamiento. Estas estacas se colocan en vasos de precipitados, etiquetados cada una con un tratamiento. El T1 va a tener agua destilada y servirá como control, y después tratamiento 2, 3, 4 y 5 con IVA en las siguientes concentraciones: 10, 50, 100 y 200 partes por millón de IVA. Siguiendo con el método lento, las estacas van a permanecer en estas soluciones de auxina de 8 a 10 horas y posteriormente se van a lavar y se van a colocar en vasos de agua llenos hasta la mitad. Cada tratamiento lo van a poner en un vaso etiquetado y se va a mantener en condiciones de luz difusa durante 14 días. Hay que realizar cambio de agua en los vasos para prevenir la contaminación y que se pudra. Después de los 14 días lo van a registrar en esta tabla de toma de datos. Van a tener en cuenta que el número total de estacas es 10 por tratamiento y van a ir colocando los porcentajes. Algún detalle más: tienen que contar el número de raíces mayores a 1 centímetro y anotar si ven alguna particularidad. Los resultados obtenidos luego de 14 días fueron volcados en la planilla y lo que ustedes ven acá son las diferentes fotografías que corresponden a los tratamientos para que puedan observar la influencia del agregado de IVA en diferentes concentraciones. El testigo, fíjense que ya presenta formación de raíces, 50 partes por millón también presenta raíces, 10, 100, 200 también, fíjense. O sea que evidentemente el IVA favorece a la formación de raíces. Los resultados del enraizamiento de estacas están volcados en esta tabla. El menor porcentaje de estacas enraizadas se observó para el tratamiento control. Este porcentaje ven que aumenta con el agregado de ácido indolbutírico, IVA, y además el porcentaje de enraizamiento se incrementó al incrementar la cantidad de IVA. En cuanto al número de raíces mayores a 1 centímetro, el tratamiento con agua presentó el menor número.
y fue aumentando hasta la concentración de 50 partes por millón. Y a concentraciones superiores fue descendiendo. Es importante que ustedes vean que una concentración de auxina mayor a la óptima puede cambiar su efecto pasando de promover la formación de raíces adventicias a inhibirla debido a efectos de concentraciones presentes en el medio que ya pueden resultar fitotóxicas. Bueno, tiene la bibliografía para complementar si necesitan algo más de información y con esto damos por terminado el trabajo práctico del día de hoy.